trastornos afectivos, ¿no? Recordemos que los trastornos afectivos básicamente son ansiedad, trastorno bipolar y depresión. Este es el otro gran trastorno que debemos de saber, de aprender, antes de comenzar a estudiar los medicamentos. Dentro de la depresión es un síndrome y es un síntoma caracterizado por el ánimo bajo, el estado de ánimo bajo, ¿correcto? O sea, el estado de ánimo depresivo, con una disminución de la capacidad de experimentar placer. ¿Cómo se llama eso? Ya lo hemos dicho. ¿Cómo se llama la incapacidad o la disminución de experimentar placer o disfrute? Anedonia. Anedonia. ¿No les dije? Eso es. Es un síntoma capital de la depresión, también de la esquizofrenia. Hay disminución de la autoestima. Las personas piensan que son un estorbo, una carga, se sienten menos que los demás. Las personas piensan que no van a lograr nada en su meta. O sea que ya todo está perdido. Todo ya está perdido. No van a ingresar a la residencia, nada, o sea, ya van derrotados. Eso es una pérdida o una disminución de la autoestima. Hay manifestaciones afectivas, ideativas, conductuales, cognitivas, vegetativas, hay un componente de ansiedad. La depresión siempre se acompaña de ansiedad, solamente que predomina la depresión. Del mismo modo, los trastornos ansiosos que hemos explicado hace algunos días también se acompañan de algún grado de depresión, solo que predomina la ansiedad. ¿Correcto? Y la depresión, ¿en qué radica su gravedad? Bueno, radica su gravedad, como todos los trastornos mentales, porque repercute en la calidad de vida y el desempeño social, laboral y familiar de la persona. Un trastorno psiquiátrico es más grave cuanto más compromiso o repercusión produce en la calidad de vida de la persona. Si la persona se deprime y por estar deprimida ya no va a la universidad, deja la residencia, ya no se dedica a los estudios, al trabajo, a la familia, eso es un criterio de gravedad. La clínica de la depresión: abatimiento, desgano, desánimo, apatía, anedonia, ya hemos dicho lo que es, pérdida de interés por el mundo exterior. Generalmente los depresivos están pensando en sí mismos. Son bien egoístas, van pensando siempre en primera persona. El pensamiento, trastornos del sueño. Claro, el depresivo generalmente puede tener insomnio. También puede tener hipersomnia, pero ya veremos cuándo. Pero lo clásico es, creo que ya les expliqué, que el insomnio del depresivo es el llamado insomnio de segunda fase o insomnio terminal. Esto es, la persona con depresión se acuesta, consigue el sueño y se levanta en la madrugada, 3, 4 de la mañana, una o varias veces, y de ahí ya no vuelve a conciliar el sueño. Eso lo diferencia del insomnio del ansioso, que hemos dicho que es de primera fase o inicial. El pensamiento es lento, o sea, bradisiquia. Los depresivos van lentos, ¿no? Lentitos, a diferencia de los maníacos, ¿no? Que son full pilas, acelerados. Los depresivos son lentos, ¿no? Modorrientos, ¿no? El pensamiento del depresivo. ¿En qué para pensando un depresivo? Ya hemos dicho en lo que para pensando un ansioso, ¿no? Ya deben de recordar. Ese tipo de pensamiento del ansioso se conoce como preocupación, que está pensando en cosas que le pueden suceder en un futuro. ¿Correcto? Ya, pero ¿en qué para pensando un depresivo? Un depresivo para pensando generalmente en cosas pasadas, en cosas que le pasó, pero no en cualquier cosa pasada, sino en cosas tristes, desesperanzadoras, trágicas que experimentó. Cuando lo robaron, lo violaron, lo asesinaron, lo secuestraron, sufrió algún fracaso, la pareja le sacó la vuelta varias veces, etcétera, etcétera. Entonces, y el depresivo para pensando una y otra vez en eso. Por eso es que cuando uno conversa con una persona, con un amigo o quien sea, y comienza a hablarle de cosas tristes todo el día, y siempre en primera persona, y uno dice, pucha, no quiero hablar con porque siempre me cuenta cosas trágicas, tristes, me enferma, muy probablemente esa persona está con depresión. Ese es el modo de pensar las ideas que produce un depresivo. Ese tipo de pensamiento del depresivo se conoce como rumiación o pensamiento rumiante. ¿Correcto? Así habla un depresivo. Ustedes solamente por escuchar hablar a una persona pueden llegar al diagnóstico de depresión. Es monotemático porque de eso además para hablando, ¿no? Hay una vivencia delirante de ruina, o sea, se sienten
sentimientos de desesperanza, soledad, culpa, tristeza, minusvalía, no valen para nada. Ya hemos dicho, hay una tendencia al encierro, abatimiento, hay hiporexia o anorexia, o sea, bajan de apetito y bajan de peso marcadamente. En la depresión puede haber irritabilidad, disminución del libido, obviamente, hay disminución del rendimiento sexual por la anedonia, disfunción eréctil en el hombre, hiporgasmia o anorgasmia en ambos, en hombre o en mujer. La hipomimia, el ceño fruncido, ¿no? Están los depresivos, es muy característico pues la postura del depresivo, ¿no? Una posición abatida, ¿no? Con solo verlo, wow, este no vaya a ser que esté depresivo, ¿no? O sea, no es solo cuestión de hablar o de entrevistar o de examinar a un depresivo, solo ya con verlo ya nos da bastantes indicios, ¿no? La psiquiatría es el arte no solo de escuchar o de entrevistar, sino de ver, ¿no? Claro. La omega melancólica es acá estas arrugas en la frente. El depresivo arruga permanentemente la frente y tiene forma de omega invertida, ¿no? O sea, a veces solamente por eso ya nos hace pensar, no vaya a ser esta persona depresiva. Demarcación de los surcos nasogenianos, o sea, parecen aquellas personas que como que sus patas de gallo, los surcos nasogenianos, sus arrugas se acentúan más, se envejecen más cuando están en depresión, ¿no? Hay llanto espontáneo, labilidad emocional, ensimismados, hombros caídos, desaliños, se descuidan, se desarreglan en su aspecto, ¿no? Hay una inhibición o enlentecimiento psicomotor, movimientos lentos, torpes, ¿no? Están así como entorpecidos. Clásicamente, los depresivos, al igual que los ansiosos, se sienten peor en las mañanas. Cuando se despierta el paciente y dice, doctor, me siento horrible, me siento depresivo, con angustia, más en las mañanas. Y ya por las tardes hay mejora. ¿Correcto? O sea, hay un empeoramiento matinal y mejoramiento vespertino. Eso es lo clásico. Doctor, en las tardes, en las noches, ya me siento mejor, doctor, con más ánimo. Ya salgo un rato a la calle, pero en el no sé por qué, en las mañanas, no, me siento horrible, doctor, ¿no? Pensamiento retardado, ya hemos dicho, bradisiquia, enlentecidos, el acopio de sucesos pasados trágicos, penosos, es monotemático, habla de eso y en primera persona. Hay entorpecimiento en la capacidad o dificultades en la capacidad de planificar, modificar, replantear el curso y el contenido de sus ideas. O sea, no pueden, están en eso nomás, dale y dale y dale varias veces, ¿no? Hay síntomas neurovegetativos con somatizaciones, cefaleas, dolores, epigastralgias, estreñimiento, diarrea, de eso, quejas somáticas, alteraciones de la memoria, se olvidan, ¿no? Se olvidan dónde dejaron el monedero, dónde dejaron las llaves, si apagaron la luz, de esas cosas, memoria inmediata se ve comprometido. Hay disminución de la concentración, clásico en el depresivo, ¿no? La astenia, o sea, están fatigados. Clásicamente el depresivo dice, doctor, antes yo me subía a los 5 pisos de mi casa, de mi edificio, a llegar a mi casa solo, pero ahora me cuesta, doctor, me canso, en el segundo piso ya pido chepa. Recordemos que los depresivos tienden a recurrir al alcohol. Entre un 32 a 40% se vuelven adictos al alcohol. Y en el caso de las mujeres, bueno, hay alteraciones del eje hipotálamo-hipófiso, gonadal en este caso, hipomenorrea, hipermenorrea o amenorrea, más aún si bajan de peso. Si bajan más de 2 desviaciones estándar de su peso para su edad y para su talla, pueden haber alteraciones del ciclo menstrual en las mujeres. Bueno, la historia natural de la depresión termina en el suicidio. Toda persona depresiva con depresión mayor que no se trata o se trata de manera irregular llega al suicidio. Este suicidio se presenta más en mujeres, ¿correcto? Se presenta más en personas que consumen drogas o alcohol. Esto es el depresivo mayor que le mete alcohol o drogas, tiene el doble de riesgo de suicidarse que si no consumiese sustancias. Ahora, hay que diferenciar el suicidio entre el hombre y la mujer. ¿Quién lo intenta más, el hombre o la mujer? La mujer, ¿no? Entonces hay que determinar que la mujer es más eficiente.
en suicidarse. O sea, lo intenta. Acá hemos visto mujeres que han intentado, más que suicidarse, llamar la atención. Tomaban 5 diazepanes, 5 clonazepams, pues por eso nadie se muere. También hemos visto mujeres que han tomado 800 clonazepams y no se han muerto. Tienen un hígado de oro, ¿no? Pero también hemos visto pacientes morirse, sí, pues con 50, 100 clonazepams y diazepanes ya se morían, hacían paro respiratorio, ¿no? Las mujeres lo intentan más, o sea, son más eficientes, pero el hombre es más eficaz, ¿correcto? La mujer intenta, así como Perú, que intenta ir al mundial, ¿no? Hace 30 años no va al mundial, igual va a seguir intentando y no vamos a morir y va a quedar aún en el intento. El hombre no, el hombre es más exitoso. A la primera se suicida, porque el hombre utiliza métodos más radicales. El hombre, por ejemplo, lo que más intenta es subirse desde lo alto de edificios. Acá hace 2 años se suicidó una persona que su médico del 7º piso le dijo pues que tenía cáncer, ¿no? Cáncer de estómago metastásico, pero así nomás, ¿no? A lo bruto, sin saber mediar una relación médico-paciente, sin consultar a la familia. Eso fue en la mañana y por la tarde, pues no sé cómo, se aventó, logró pasar por las ventanitas y se aventó, se suicidó, ¿no? Es un muy mal manejo de la información, ¿no? El hombre también utiliza más armas de fuego, ¿no? El hombre que quiere suicidarse lo hace, va a la cachina, compra un arma de fuego, consigue por ahí una bala y se acabó, ¿no? Y casos hay de sobra, ¿no? Ernest Hemingway, José María Arguedas, ¿no? Muy bien, ¿cuál es la biología de la depresión? Ya lo vamos a ver ahorita. Se dice que en el mesencéfalo hay unos núcleos neuronales llamados núcleos dorsales del RAFE. Estos núcleos dorsales del RAFE son unos núcleos neuronales ricos en serotonina. Y de estas neuronas, del núcleo dorsal del RAFE, dispara o salen axones. Axones que luego se ramifican y proyectan conexiones para todos los lóbulos de ambos hemisferios, especialmente para la corteza frontal. Recordemos que la serotonina es el neurotransmisor del impulso, de la energía, de la vitalidad. Si por causas genéticas estas neuronas producen poca serotonina y transportan poca serotonina a través del transporte axonal lento hacia la corteza frontal, lo que vamos a producir o vamos a lograr es un ánimo depresivo, decaimiento, desgano, apatía, anedonia, desánimo. Entonces la teoría vigente hoy es que la depresión se debería principalmente a una disminución, a una pobre disponibilidad de serotonina en ciertas conexiones de las vías serotoninérgicas con los núcleos frontales, esas vías que provienen de los núcleos dorsales del RAFE, que son las neuronas más ricas en serotonina del cerebro. Recordemos también que el 95% de la serotonina no está, o sea, del 100% de la serotonina, el 95% está en las vías digestivas. Solo el 5% de la serotonina corporal está en el cerebro. Pero ese 5% tiene una función tan intensa, tan potente, que supera a la serotonina que está en las vías digestivas y que es el 95% restante. O sea, no es la cantidad, sino es la calidad. Recordemos que en nuestro cerebro existen más de 3.000 millones de neuronas. En las vías digestivas no llegan ni a 100.000. O sea, ya por ahí hay grandes diferencias, ¿no? Eso es para los que quieren estudiar gastroenterología, ¿no? Tubología, gastroenterología, ¿no? O sea, hay una gran diferencia. Otra cosa importante es, se sabe que, y ya les expliqué dentro de la esquizofrenia, pero que también se cumple en la depresión, que los receptores de NMDA aspartato son excitados por estos estados de hiperserotoninergia, permitiendo el ingreso de calcio y activando una serie de señalizadores que activan pues apoptosis, muerte neuronal, disminución de la sinaptogénesis, de la plasticidad neuronal. Se sabe también que
se van a producir factores de crecimiento dentro de la neurona, y uno de ellos, quizás el más importante, es el BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que al unirse al CREP, y este a su vez al RNA, va entonces a permitir la expresión de proteínas, ¿no?, que van a permitir la mayor plasticidad neuronal, la mayor sinaptogénesis, la sobrevivencia neuronal. Son las teorías que se explican dentro de la depresión, ¿no?, las teorías moleculares y biológicas de la depresión. Bueno, los factores del riesgo suicida generalmente tienen que ser mayores de 60 años, hombres que sean solteros, que hayan perdido la pareja, que tengan pobre apoyo del grupo primario de apoyo, o sea, pobre apoyo de la familia, que tengan antecedentes familiares de suicidio, que tengan personalidad impulsiva. ¿Cuál es la personalidad impulsiva? Ya les expliqué. ¿Cuál es la personalidad por excelencia que se suicida? ¿Cuál es la personalidad que por excelencia se suicida? Trastorno de personalidad limítrofe o borderline. 30% de ellas se suicidan. Yo ya tengo 2 pacientes ya suicidadas, ya estoy bautizado, ¿no? Un psiquiatra es bueno, se dice, dentro del término psiquiátrico, es cuando uno de sus pacientes, por lo menos uno de sus pacientes limítrofes ya se suicidó. O sea, eso significa que ya es un psiquiatra fogueado. Correcto, o sea, ya, porque tratar un limítrofe es realmente bastante difícil, ¿no? Son personas muy impredecibles, ¿no? O personalidades esquizotípicos. Los esquizotípicos son pues aquellas personalidades también donde hay mal control de impulso, pero de conducta extravagante, estereotipada, ¿no?, que podría ser hasta en un 2 a 3% pródromos, podrían derivar en esquizofrenia. Los esquizotípicos característicos, pues ustedes paséense pues por el Jirón de la Unión y ven ahí esas personas, esos punks, esas personas que se han pintarrajeado todo el cuerpo, ¿no?, tatuajes, que se han puesto anillos, que les falta cara, les falta cuerpo para cantidad de piercing que se han puesto en cada centímetro de su cuerpo. Esos son los esquizotípicos, ¿no? Sensación de fracaso. Se ha visto que hay componentes genéticos, o sea, hay familiares, ¿no?, de primer grado. Cuando hay familiares de primer grado que se han suicidado, hay el doble de riesgo de suicidio. Miren, las clasificaciones importantes es la clasificación de los gringos, el DSM-4, básicamente lo mismo. Respecto a la clasificación del CIE-10, ahí está, la clasificación del CIE-10 o la clasificación internacional de la Organización Mundial de la Salud. Básicamente lo mismo, pero la gran diferencia, doctores, entre el DSM-4 y el CIE-10 es que el DSM-4 llama a la depresión grave depresión mayor. Este nombrecito no se lo olviden. Es la principal diferencia. Ellos le ponen a este nombre depresión mayor. En cambio, el CIE-10 no. Al CIE-10 le llama trastorno depresivo recurrente. ¿Correcto? Trastorno depresivo recurrente. O sea, es aquella persona que tiene una crisis depresiva más. La persona que tiene depresión, un episodio, lo más probable es que el 80% de probabilidades es que tenga recurrencias, porque son enfermedades crónicas, no son enfermedades agudas. Muy bien. ¿Qué cosa es distimia? Distimia, creo que ya hemos hablado algo, es una depresión leve. Correcto, es una depresión leve de causa genética endógena, pero que dura por lo menos 2 años de duración. Correcto, por lo menos. Tiene todos los síntomas de la depresión, pero estas personas conviven con ese estado de ánimo algo leve, pero que no les causa necesariamente no les perturba su vida social, familiar, laboral y estudios, ¿no? Muchos de ustedes deben de conocer, la prevalencia de la distimia se estima a nivel mundial 30%. O sea, si acá hay 100 personas, 30 por lo menos deben ser distímicos. ¿Cuántos distímicos conocemos, no? Un montón. Esas personas que son de ánimo bajo, medio tristones, ¿no?, cabizbajas, esos son los distímicos, pero sin embargo son hombres exitosos, buenos profesionales, buenos padres de familia, buenos
buenas personas. Esa es la distimia. Algo parecido como la ciclotimia, ¿se acuerdan? O la hipomanía, algo así. La depresión también puede ser inducida por drogas o sustancias, por supuesto. Los metales pesados, ¿no? Plomo, mercurio, el monóxido de carbono, el alcohol puede inducir. Los antihipertensivos, especialmente la reserpina, el alfa-metildopa, los corticoides. A corto plazo, va bien, o sea, el consumo agudo de un corticoide más bien produce ansiedad y euforia, pero el consumo a largo plazo sí produce depresión. ¿Correcto? Esas personas con lupus, con artritis reumatoidea juvenil, que tienen que usar, pero toneladas de corticoides por años, de por vida, esos hacen depresión, ¿no? Y los anticonceptivos orales, mayor generalmente los de tipo progestágeno, ¿no? También el hipotiroidismo, las causas de depresión debido a endocrinolopatías, el hipotiroidismo, el 40% de hipotiroideos hacen depresión mayor, depresión grave, de difícil manejo. Es bien difícil cuando una persona con hipotiroidismo hace depresión. Pues difícil el manejo. El hipertiroidismo es menos frecuente, más bien los hipertiroideos lo que más presentan es crisis de angustia, de pánico, de nerviosismo. También el hiper o hipoadrenocorticismo, el hipoaldosteronismo, el hiperparatiroidismo también, el síndrome carcinoide. Los tumores. En cuanto a los tumores, básicamente cualquier tumor puede producir síndrome depresivo, pero se dice que el carcinoma de cabeza de páncreas y el hepatocarcinoma se relacionan en un 50% con depresión. Eso fue pregunta de un examen de la residencia. Justamente en el examen que yo di, vino esta pregunta. ¿Cuál es el tumor que más se relaciona con depresión? Y vino cáncer de páncreas, ¿no? Cáncer de páncreas. Se dice de que si no se trata, o sea, si una persona con hepatocarcinoma o carcinoma de cabeza de páncreas, si no se trata esa depresión, hay riesgo de muerte o de letalidad 3 veces mayor que si no se tratase. O sea, tiene que tratarse. Si se tratan, tienen más riesgo de morirse en menos tiempo que si no se tratase. Correcto, eso es muy importante tenerlo presente. Bueno, las infecciones, la hepatitis, la mononucleosis infecciosa produce bastante depresión, el Parkinson más que todo al inicio, el Alzheimer, entre un 22% a 25% en personas con enfermedad de Alzheimer hacen depresión, es la complicación, es la comorbilidad más frecuente del Alzheimer es la depresión. La esclerosis múltiple también produce depresiones tremendamente graves, incluso depresiones psicóticas. El lupus eritematoso, básicamente el neurolupus, y los infartos al miocardio. Se dice que una persona con infarto al miocardio que hace depresión, si no se trata la depresión, tiene doble riesgo de fallecer en los próximos 6 meses, que si se tratase. Bueno, en cuanto al CIE-10, básicamente se define episodio depresivo pues a la persona que está debutando con depresión. O sea, es episodio, ¿no? Su nombre lo dice. En cambio, el trastorno depresivo recurrente es aquella persona que ya tiene recaída, una recaída más, ¿no? De episodio, ¿no? Son varios episodios repetidos de depresión. ¿Correcto? Un concepto importante, doctores, para catalogar el concepto de depresión recurrente es que no hayan tenido antecedentes de hipomanía, manía, ¿no? Esto es importante, porque si ya han tenido en la historia clínica antecedentes de hipomanía o manía, eso ya no descarta que es depresión, sino estaríamos frente a un trastorno bipolar. En la depresión, sea episodio o sea el debut o sea una recaída, hay pues el síndrome somático. El síndrome somático caracteriza por la pérdida de interés o de disfrute, que es la anedonia, la ausencia o indiferencia emocional, el empeoramiento matutino, o sea, en la mañana se sienten peor y en las tardes se sienten mejor, el enlentecimiento psicomotor o agitación, hiporexia, marca de apetito, bajan de peso,
pérdida del 5% del peso corporal total en el último mes y la disminución del libido. Muy bien, esto es el concepto de depresión típica, pero es necesario, doctores, hablar ahora del concepto de depresión atípica, y esto es muy importante, porque seguramente ustedes, al igual que yo, ustedes me estarán planteando, pero ¿habrá alguna diferencia clínica entre una persona que tiene depresión bipolar y una persona que tiene depresión monopolar? Bueno, sí hay diferencias que son muy finas. La depresión atípica, que vendría a ser la depresión del bipolar, se caracteriza porque se presenta más en mujeres, conductas histriónicas, hay hiperreactividad, o sea, en vez de estar hipoactivos, enlentecidos, desganados, desanimados, más bien estas personas con depresión están más hiperreactivos, inquietos, dinámicos, están más ansiosos, una ansiedad incontrolable, tienen un humor disfórico. La disforia es la irritabilidad. Cuando un depresivo se irrita mucho, no vaya a ser una depresión atípica. Si ustedes le dan un combo a un depresivo, o un depresivo pero mayor, un depresivo, no le responde. Ahí se quedan, ¿no? Estupefacto, ensimismado. Pero en cambio, si ustedes le dan un combo a un depresivo atípico, se les viene encima, ¿no? Raro, es una presentación atípica. Hemos dicho que en el depresivo hay baja de apetito. En el depresivo atípico hay aumento del apetito, suben de peso. Pero no comen comida sana, sino comienzan a comer dulces, alimentos ricos en calorías, comida chatarra. Aumento del sueño, más bien tienen hipersomnia en vez de insomnio. Aumento del libido, más bien se vuelven hipereróticos. ¿Dónde se ha visto un depresivo así? Raro, ¿no? Empeoramiento vespertino, o sea, es al revés. Estos depresivos atípicos, más bien se sienten mejor en la mañana y empeoran en la tarde y en la noche. Es una depresión atípica, pues. Y el insomnio es de iniciación, o de primera fase o de conciliación. Que hemos dicho que es una depresión más, esta depresión se presenta más en los trastornos de ansiedad. Porque un insomnio propio de la depresión es un insomnio terminal o de segunda fase. Cuando una persona presente esta depresión, doctores, de este tipo, debemos de descartar como posibilidad que esta persona sea bipolar, o sea que está en fase depresiva del trastorno bipolar. ¿Correcto? Obviamente a esta persona no le vamos a tratar pues con antidepresivos, ¿no? Porque ya hemos dicho, ¿qué pasaría si yo le doy a un bipolar en fase depresiva un antidepresivo? ¿Qué le puedo causar? Que vire a manía. Si yo le doy un antidepresivo potente, digamos, a un depresivo bipolar le doy amitriptilina, el tricíclico, me corre el riesgo que me vire a manía, ¿correcto? Ya veremos con qué se trata una depresión o una manía bipolar.